Vamos a la mesa del más allá. Ya están ahí, Fernando Rivera Calderón. ¿Es el de adelante o es el de No. Fernando, buenas tardes. Hola. Mira, oye, ahora sí puedo decir qué chango payaso. Qué chango, Es mi nuevo hijo, lo estoy educando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En honor a mi amigo Jairo Calixto Albarrán, le voy a poner el derechango. El derechango, órale, muy bien. Qué ganas de meterlos a tu casa, Fernando. Sí, monochango va a ser ahora en lugar de monocordio, va a ser ahí. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Ana, Horacio, qué gusto. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí de nuevo. Sí, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola, aquí transmitiendo desde el Congreso de la Ciudad de México. Así es, gracias, Ana Francis. Luego nos pasas tu reporte de lo que está sucediendo por ahí. Gracias. Horacio, vamos entrando en materia. A ver, tú ves, eres un hombre dedicado a recopilar información, en estar viéndola, en estar analizando, participando. Pero ves televisión por gusto, o sea, ¿algo te gusta de la televisión? No, yo di de baja la televisión en la señal de televisión abierta en 2001, cuando era toda la saturación de lo del 11 de septiembre y de veras me enfermé, me llegó a enfermar de toda la cuestión de tanto lo que pasó por la manipulación, por el horror, por el terror, por todo lo demás. Decidí dar de baja la tele, porque yo no veía más que, o sea, desde hace mucho que no veía más que noticieros. Entonces, pues ya me volví lector de periódicos y después cuando apareció el internet, pues ya me volví totalmente, pues asiduo al YouTube y a todas las noticias incluso a las noticias de medios impresos por internet, por el teléfono, por la computadora. Entonces nunca más he vuelto a ver televisión. Pero de distracción, programas culturales, científicos, de espectáculos, ¿nada en televisión? Fíjate que digo, veo Netflix, veo series de Netflix. Estaba viendo una serie de un doctor autista muy, muy interesante, o qué sé yo, pero mira, la verdad, como tengo tanto trabajo en la cuestión de estudiar y de estar concentrado en mis alumnos y en todo lo que tengo que platicar en las chairimesas como esta en la que participo, bueno, para mí es una chairimesa, pero no para todos. No, pero fuera de WhatsApp. No, también puede ser Fifimesa también o lo que sea, ¿no? Pero tengo que estar al corriente, tengo que estar estudiando, tengo que estar atendiendo a mis alumnos y tengo que estar, así que tengo mucho que lavar y que planchar también aquí en mi casa. Entonces, en verdad, no me da tiempo. O sea, cuando tengo un ratito libre, lo único que hago es ver noticias o ponerme a estudiar que con mi multitaskidad, pues obviamente estoy escuchando noticias y estudiando una obra, por ejemplo, como les dije la vez pasada, y estoy contestando al público y estoy diciendo, eso de veras absorbe mucho tiempo, además que pues digo, no, lo del gimnasio, ir al gimnasio me toma 1 hora en la mañana nada más, pero me levanto a las 4:30, 5 de la mañana a estudiar primero que nada, ¿no? Entonces me van 2 horas en estudiar, luego, qué sé yo, o sea, y no tengo tiempo para ver nada de televisión, casi nada, pues me encanta. Hay una serie buena que estaba yo viendo que mira, ¿sabes qué es lo que pasa con las series gringas para mí? Que empiezan muy bien, empiezan maravilloso, como esta serie de Lost, que empezó fantástico, era yo muy fan de Lost, de estas series, y de repente empiezan con la temporada 24, la temporada 25, ya no las puedes ni ver, dices, ya cállense, ya por favor, ya, es que hay el mismo cliché gringo tan odioso, ¿no? Entonces, de repente una buena película, pues sí, evidentemente cuando tengo un tiempecito, un sábado domingo, pero sábados o domingos, lo único que hago son sociales con amigos a los que nunca puedo ver, ¿no? Que... Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ahí está. Es que luego el internet ahí de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México como que no anda demasiado bien, pero ya está ahí Ana Francis. Ana Francis, de series que hayas visto en Netflix, en HBO, en la plataforma que sea, que te haya impactado mucho, ¿tú crees que la realidad supera a la ficción? Uy, pues yo no sé si la realidad supera a la ficción, es como una frase hecha muy útil, porque en efecto la realidad supera a la ficción.
Pero lo bonito de la ficción es que tiene la capacidad de hacer metáforas sobre la realidad para resumirla, si esta es una buena palabra para eso, resumirla y podértela plantear en una historia. Hay una serie increíble que estoy viendo que se llama Roar, como el grito así de Roar, ¿no? Que es una serie requete feminista, y les cuento rápido un capítulo sin ánimo de spoilear, en donde una mujer que desde niña participa en los concursos de belleza, que ahí la lleva su mamá a participar en los concursos de belleza y tal, crece, es una mujer que se dedica al modelaje, etcétera, y entonces conoce a un tipo muy guapo, un millonario, encantador, no sé qué, y entonces él la invita a su casa y le dice, te voy a colocar aquí en un pedestal, literal, pues no, pues el tipo pone su pedestal de madera divino, y ella le dice, pero y él dice, pues porque aquí vas a estar y yo te voy a observar todo el tiempo y divino. Entonces ella está en ese pedestal años. Y entonces, claro, al principio él le echa poemas y le echa cosas y todo. Y él mientras trabaja, ¿no? En ese mismo salón y la ve. Y ella divina, etcétera. Y luego él pues se aburre. Y ella, claro, se aburre como mandril. Pero él luego se aburre de admirarla. Y básicamente ya un día se baja el pedestal, echa mucho desmadre por la ciudad, etcétera. Y luego se baja radicalmente del pedestal y se va un poquito a vivir la vida y termina poniendo una tienda en donde vende cosas para mujeres y ella está en ese pedestal como dueña, pero comercializando, digamos, ahora ese asunto, pero sigue sin bajar del pedestal. Entonces, El pedestal, aunque sea de vaya oro, no deja de metáfora. ser pedestal. No deja de ser, pues. Pues, Vaya metáfora. ¿Cómo claro. cuentas eso? O sea, eso en una nota periodística, pues es una cosa. En una ficción, te quedas helada, fría, te entretienes y en 45 minutos volas. Claro. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, dado que usted constituye la parte más solemne de esta sesión, me atrevo a decirle, entremos en... Ahí está apareciendo, véanlo ahí. Solo vino a hablar de la seriedad aquí del quien habla. Así es. Fernando, vamos entrando en materia. Estas preguntas sobre la televisión, las series, la ficción que rebasa la realidad o la realidad que es retratada en la ficción. ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo respecto al caso Iguala, en este duelo de narraciones, en el cual un segmento de opinantes, sobre todo en los medios de comunicación industriales o comerciales, convencionales, pues afirman que no cambió nada, que de hecho es más o menos la misma historia con algunos agregados, con algunas actualizaciones? ¿Qué opinas de ese duelo de narrativas, Fernando? Bueno, pues que es interesante que en este momento de nuestro debate político ya como sociedad seamos capaces de ver este concepto que a veces puede parecer chocante, pero que es muy interesante para el análisis de lo que nos decimos todo el tiempo, que es las narrativas dominantes, las narrativas que se imponen. Es decir, ¿qué cuento nos cuentan y qué cuento nos contamos sobre la realidad en la que estamos viviendo? Durante décadas en este país, y lo sabemos muy bien, vivimos con una narrativa no solo dominante, sino apabullante y que excluía toda posibilidad de que hubiera otra versión. Creo que el caso de esta masacre de Iguala, de los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, enfrentó, como pocas veces en la historia de México, muchas narrativas y, curiosamente, las narrativas alternativas, las narrativas apócrifas, para volver a nuestro lenguaje bíblico de la semana pasada, tuvieron mucho más peso y mucha mayor contundencia que la narrativa, que la verdad histórica oficial. Yo recuerdo claramente cuando nuestro querido Temoris Greco y su hermano estrenaron Mirar Morir, este documental que confrontaba la versión del Estado de Murillo Karam y que demostraba con una investigación muy bien hecha, pues que el ejército por lo menos estaba informado de lo que había sucedido aquella noche, y lo demostraba con testimonios verificables, etcétera. Entonces creo que, y aquí menciono uno de decenas, quizás cientos de investigaciones y reportajes, aparte de las que hizo el grupo interdisciplinario. Entonces creo que fue
muy interesante, a pesar de lo trágico que era y sigue siendo el tema, poder confrontar estas versiones. El que el mismo Estado mexicano ahora nos ponga en la mano otra versión, que ya sé que Loret y Broso creen que no varió nada, pero yo creo que esas pequeñas variables y esa otra que dice Alejandro Encinas, que es que básicamente nosotros no conseguimos testimonios a punta de tehuacanazos, ni de golpes, ni de torturas, pues creo que hacen una diferencia sustancial. Y pues lo quisiera ligar un poco a la pregunta que hacías de la televisión y de lo que pasa de repente en este lugar donde ahora, más que al cine y que a la misma tela abierta, pues recurrimos a las series. Pues creo que las series se han vuelto una fuente periodística muy importante de consulta para la sociedad, a veces mucho más efectiva pues que muchos periódicos, que muchos semanarios que andan por ahí, que muchos medios oficiales. Y yo pienso en ese documental increíble llamado Al filo de la democracia, que creo que todavía se puede ver en Netflix, que habla sobre cómo los altos oligarcas, los dueños del dinero, así como medios de comunicación se aliaron para tumbar a Dilma Rousseff y pues meter a la cárcel a Lula, es decir, cómo fue una jugada maestra para acabar de tajo con ese movimiento político que estaba en Brasil a todo lo que daba. Creo que aquí, en el caso de Iguala, hay un tema importante con todo ese trabajo documental, y por eso cito A mirar morir de Temuris Greco, pero también, pues creo que hay un montón de trabajos. Se acaba de estrenar el documental, no lo he visto, sobre el tema de Florán Cassés, Israel Vallarta, lo dirige Alejandro Gerber Visechi, que es un buen director, que creo que es un equipo de personas serias, y escuchaba justo a la madre de Israel Vallarta decirte que quizás este documental puede tener más peso en el desarrollo. Hermana Guadalupe Vallarta, Su hermana, perdóname, uh-huh. Julio, su hermana, que te decía que probablemente su caso, este documental pues incida mucho más en la resolución de este caso que todo el proceso largo y engorroso judicial y mediático que hemos visto sobre el caso. Y eso, hijo, pues no sé si es bueno o malo, pero por lo menos debería preocuparnos, ¿no? De que la justicia se resuelva mucho mejor en estas narrativas alternas que a través de las narrativas de la autoridad que ejerce la justicia en este país. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ya entrados en este tema pues de las narrativas de quienes pretenden decir, no, hombre, pues es lo mismo, más o menos, y la actitud incluso tan cínica del entonces procurador Murillo Karam. Pero ¿tú cómo quedas con el informe rendido por el subsecretario y luego las posteriores añadiduras que ha dado de más información? A mí me queda a veces la percepción de que es un trabajo muy bien hecho en cuanto a la primera parte de la historia, la primera parte que es la desaparición, los días posteriores, y como que si fuera una serie de estas que ahora están en las plataformas de internet. Yo digo, se quedó una parte que nos falta, que es saber exactamente las conexiones de los altos niveles del poder. Sí, se dice la presidencia de la República, sí, pero así como se tienen millones de comunicaciones telefónicas, de testimonios, de intercepciones, ¿cómo fue la relación? ¿Te imaginas, Horacio Franco, en la presidencia de la República, porque así lo ha dicho el subsecretario Encinas, conspirando altos elementos del poder político y militar de este país para ver cómo van a fabricar esa mentira histórica? Horacio. Por supuesto, mira, lo más valioso de la comparecencia, lo más valioso del informe para mí es que todos los vox populis que se manejaban desde 2014, yo me acuerdo incluso en un concierto que dimos en el Centro de las Artes con Capela Barroca de México, desplegamos una pancarta, si vivos se los llevaron vivos, los queremos, y fue el Estado, o sea, fue el Estado, sabíamos desde diciembre o enero del 2015 que había sido el Estado. O sea, esto no se puede soslayar. El Vox Populi, la voz del pueblo, que hoy tanto denostó Guillermo Sheridan en lo que leyó, que quisiera hablar de eso después, porque es verdaderamente vergonzoso como alguien de México y que ha vivido y ha
ha prosperado una carrera en México puede hablar así de los mexicanos cuando todos esos defectos son defectos que tienen todos los seres humanos en todo el mundo, pero luego hablemos de eso, de lo de Sheridan, que es verdaderamente apabullantemente vergonzoso. Pero bueno, decía de la voz populi, la voz del pueblo, todo lo que, los rumores que corríamos, esas suposiciones sabias en realidad, suposiciones total y absolutamente fundamentadas, no en el mal pensar, porque nos acostumbraron los gobernantes anteriores nos acostumbraron a mal pensar y a mal, y de veras a denostarlos en secreto, porque obviamente te podía costar la carrera, la vida o lo que fuera, ¿no? En ese sentido, pero en realidad todos decíamos eso, todos manifestábamos esas verdades, ¿no? Y hoy por hoy, que alguien en el gobierno, en una conferencia del presidente o desde la conferencia de principios de semana que da Encinas, con todo esto, ¿no? Con todas esas clarificaciones, con todo esto de fue el Estado, claro que fue el Estado, es un crimen de Estado, es un crimen igual que hicieron los nazis, con las mismas modus operandi, con los mismos modus operandi, pues te reconforta como pueblo, ¿no? Te dice, bueno, por fin están reconociéndolo, por fin están reconociendo sin que haya venido una invasión extranjera a ponerlos en orden, pues, ¿no? O sea, aquí hay una investigación muy bien hecha hasta sus últimas consecuencias, me parece muy meticuloso, se han hecho cosas, como lo dijo Encinas hoy, que no se hacen en ningún otro lado del mundo, ¿no? Para la cuestión de la investigación, y me parece muy verdaderamente encomiástico de este gobierno, porque este gobierno, pues, le hubiera sido fácil también una solución simplista de no llegar hasta las últimas consecuencias, pero es una de las promesas de campaña que López Obrador hizo. Entonces el crimen de Otzinapa está quedando resuelto. ¿Qué falta por hacer? Falta lo punitivo, falta ya en verdad llegar a estas últimas consecuencias, como tú bien dices, de no hacerse tonto ni el gobierno, ni el pueblo, ni nadie, y mucho menos ellos, que son los culpables intelectuales, que son los que sabían qué es lo que estaba pasando en su alrededor y con la gente. Me pareció muy interesante lo que estuviste hablando con Guerrero, ¿no? Con este hombre, ¿cómo se llama? Guerrero, hace ratito, en el principio del noticiero. Sí, al principio del programa tuvimos con Humberto Guerrero. Con Humberto Guerrero, me pareció verdaderamente interesante. Es que eso hay que apoyar mucho, también en la cuestión del ejército. O sea, no hay posibilidad, lo correcto sería, o lo justo sería, que precisamente paguen los de arriba, porque los de arriba tienen que saber lo que están haciendo los de abajo, si no, ¿para qué? Perdón, pero ¿para qué chingados están arriba? Pues, ¿no? O sea, alguien que está arriba tiene que tener el control de todo. Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, fue el Estado, se confirma que fue el Estado. Pregunto, ¿fue el ejército y fue también Peña Nieto? Pues me parece que fue el ejército, fueron las policías, fue la fiscalía y fue el ejército. Y fue también Peña Nieto, sin duda, fue claro que el Poder Ejecutivo. Ahora, lo que yo me pregunto, y esa ha sido como mi reflexión de toda la semana, y hoy que Encinas volvió a explicar, y ahora sí hizo, digamos, como una narrativa cronológica que nos hizo comprender de una mejor forma justo el orden de los hechos, porque en realidad las personas pues nos manejamos por historias, es decir, a ver, espérame, los datos, no sé qué, pero cuéntame la historia, pues, ¿no? ¿Qué pasó primero, qué pasó después, dónde quedaron los muchachos, etcétera? Entonces la narrativa hoy estuvo muy clara, pues, ¿no? Y además, cómo fue diferenciando las diferencias, permítaseme la repetición, de la mentada verdad histórica y de este informe. En todo este espacio yo me preguntaba más bien en qué momento se enteró Peña Nieto y de qué cosas. Porque la verdad es que hemos ido observando en los últimos 6 sexenios anteriores a las posibilidades de poder que han tenido los presidentes, que en mayor o menor medida han sido gerentes de grupos político-empresariales, de grupos fácticos de poder. Es decir, fue muy evidente, por ejemplo, en el tránsito de Fox, yo pienso que Vicente Fox llegó con muy buenas intenciones. Y la realidad se lo consumió, no solamente la realidad nacional, sino la realidad de qué tanto poder tenía, que no fue mucho, pues, ¿no? Y de ahí, bueno, ya, lo que ahora vemos que es lamentable. Es decir, qué tanto poder han tenido estos presidentes y qué tanto han sido gerentes. Entonces, aquí sería interesante, no sé si lo vayamos a saber algún día, es decir, es responsable, punto. Punto y aparte, ¿a qué hora se habrá enterado? ¿De qué cosas sí se habrá enterado? ¿Posibilidades de tenerlo habrá tenido?
Pues porque, ¿cómo gobernó Peña Nieto? ¿Me explico? Dio la cara para un montón de cosas y cuando digo dio la cara significa puso su carita bonita para la foto. No dio la cara de asumir la responsabilidad. Estaría bonito que si se cobró tanto por dar la cara 6 años, que ahora diera la cara para asumir la responsabilidad, pues en el otro sentido. Es decir, sí, claro que es culpable o, o claro que debería considerarse culpable. La gran pregunta que a mí me queda es, ¿en qué momento se enteró y de qué cosas se enteró? Gracias, Ana Francis. Fernando, ¿cuál es la crudeza del ejercicio político cuando quienes están en el poder son capaces de decir, pues hay una injusticia, pero no tenemos tiempo, ni forma, ni manera de repararla, y déjala que siga, y deja esa, y deja muchas otras cosas, y te dedicas en el poder al disfrute, como en el caso de Peña Nieto, a la frivolidad, a la irresponsabilidad, dejar que otros hagan y que otros roben, siempre y cuando te compartan, que los otros hagan injusticias, siempre y cuando te protejan, que los otros cometan barbaridades, pero tú sales con esa cara bonita, o algunos sin cara bonita, como Gustavo Díaz Ordaz, que decía que no era un hombre de dos caras, que porque si tuviera dos no usaría la que le veían cotidianamente, pero ¿a qué niveles se llega en esos ejercicios del poder? La inhumanidad y el salvajismo forman parte del ejercicio del poder en México. Pues sí, lamentablemente sí, el poder se ha construido con cimientos de infamia, de abuso, el poder se conseguía a balazos hasta hace no tantos años en este país. Todavía hay 2, 3 compañeros de Ana que llegan con sus fuscas al cincho como en los tiempos de la revolución, porque es una vieja costumbre de quienes legislaban en este país e incluso de quienes hacían periodismo. Julio, acuérdate de don Manuel Buendía, quien justamente murió asesinado, pues que él siempre cargaba su pistola, como muchos periodistas de esa época, porque pues había que encarar ahí la crítica editorial de otra manera. Entonces, sí creo que hemos visto, sobre todo con este caso, a qué niveles llegó esa infamia y esa perversidad del poder, porque como planteamos ahora, ya bastante fue eso que sucedió aquella noche donde se enteró el ejército. Pongamos que, como dice Ana, a lo mejor Peña Nieto no se enteró en el momento, en tiempo real. Como nos dijo López Obrador, que por ejemplo él no se había enterado cuando el tema de Ovidio y que se enteró un poco tarde de ese operativo y que tuvo que tomar una decisión sobre la marcha, ya el operativo entrado. Bueno, a lo mejor Peña no se enteró en el momento. Pero de lo que sí supo él y supieron todos, porque al final todos se cubrieron, salvo el chivo expiatorio de la pareja Abarca, pero fuera de ellos, bueno, todo fue no, se cubrieron todos porque justo decidieron, en vez de reconocer o tratar de investigar esa catástrofe por todos lados, decidieron con perversidad y confabulando de una manera verdaderamente atroz, construir una mentira y trabajar en función de ella. Es tremendo y hay una lección ahí para las futuras generaciones de políticos, porque el gobierno en el tiempo de Peña Nieto y de Calderón, pero sobre todo creo que en el tiempo de Peña Nieto, vivía obsesionado con la opinión pública de una manera muy distinta como el presidente López Obrador, que rebate y critica en su mañanera. En este caso, no, en este caso el gobierno de Peña Nieto, cada que sus encuestas le veían que había tomado una decisión equivocada, cambiaba de decisión, era una veleta, ¿no? Ya quisieran los críticos del presidente que por mucho menos que le han tirado a Taibo o a cualquier otro de los personajes de la 4T, Peña Nieto los hubiera cambiado 10 veces, porque él no tenía ganas de sostener argumentos, porque no tenía nada que sostener en realidad, iba un poco a partir de sus encuestas y sus estudios gobernando, pero bueno, lo que llegó es a un gobierno de simulación absoluta, donde, bueno, si la simulación es que el presidente y su esposa se vean guapos y perfectos, inteligentes, aunque no lo sean, pues está igual tolerable, pero que estén simulando justicia, que estén simulando una investigación, que estén simulando una verdad supuestamente derivada de un largo proceso de investigación, eso es lo que no tiene madre y no lo tendrá nunca, Julio. Llegue hasta donde llegue la justicia en este caso, este episodio de la política mexicana y todos los involucrados
nunca dejarán de ser señalados por ello, como en la guardería ABC. No se nos va a olvidar jamás, porque es una de las peores cosas que se han hecho desde el poder en este país, y así tendría que seguir siendo recordada durante muchos años. Gracias, Fernando. Horacio, dentro de lo que estamos viviendo, ayer incluso yo comentaba algo de esto en una videocharla. Me parece que en el entorno latinoamericano hay muchas turbulencias en este momento. La intención de encarcelar a Cristina Kirchner en Argentina, la intención de deponer al presidente de Perú, Pedro Castillo, que ha hecho una gestión muy deplorable, pero a fin de cuentas quieren quitarlo porque proviene de un movimiento popular. Las advertencias que tratan de frenar el muy probable acceso al poder de nuevo de Lula da Silva en Brasil, en fin, muchas cosas. La votación en Chile para ratificar, para aprobar o no la nueva constitución que supliría a la pinochetista. Horacio, ¿percibes en estos momentos en México una acumulación de una exacerbación de intereses contra el presidente López Obrador? Y te lo digo porque siempre los ha habido, pero según mi visión reciente, veo como que se están conjuntando demasiados y como que esos ánimos están siendo más potenciados y más escandalosamente deseosos de generar una animadversión constante. ¿Cómo sientes este momento político? Y bueno, esa es la idea, Horacio. Bueno, que sí vi tu mesa, pero yo no le di like porque me ganó Daniel Robles. Daniel los gana a todos, así Sí, fue el sí, primer sí. like. Entonces yo dije, Sí. no, ya para qué le doy like. No, pero sí vi la mesa, muy interesante. Digo, tu videocharla astillada. Mira, Julio, o sea, lo has enumerado muy bien y lo has visto, lo estás viendo de una manera muy objetiva, porque hay un peligro acechante, en realidad, en toda la región, ¿no? Basta ver con lo que tú acabas de anunciar, y basta ver los intereses tan mezquinos que hay por parte de quienes patrocinan los intereses o quienes tienen los intereses económicos en toda la región, empezando por los norteamericanos, obviamente. Los europeos no cantan mal las rancheras tampoco, ¿no? Pero en un momento dado, aquí somos más, y aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, el pueblo consciente ya es más, y ya no se deja tan fácil. Aquí necesitaría, yo creo que sí, haber un revés del ejército, un revés de las Fuerzas Armadas al presidente, un revés primero que eso, ¿no? Para hacerlo por la fuerza y para llegar a una dictadura de derecha, lo cual es, aparte de ser muy improbable, que así lo esperamos todos, sería terrible, pero un revés del pueblo que tanto está con el presidente, y no nada más por los factores que enumera Sheridan, ¿no? Que pueden muy déspotamente decir los de la derecha, es que en un momento dado ya, con todos los excesos cometidos por los gobiernos anteriores, sobre todo en México, que no está Latinoamérica muy lejos de serlo también, por eso ganó Petro en Colombia, pero el pueblo ya no quiere más esto. O sea, los pueblos del mundo, a partir de Ocupa Wall Street y a partir de las manifestaciones en Madrid, que no me acuerdo cómo se llamaba ese movimiento en España, en Nueva York, a partir de que ya estos países y también México después, en 2017-18, se dio cuenta de que ya no podíamos seguir así, obviamente pues, están cada vez más y más y más unidos. El problema, o sea, están más conscientes los pueblos, por una parte, pero por otra, la derecha y la gente con mucho poder económico están muy ardidos, están muy resentidos, están muy preocupados de que se les vaya a acabar sus privilegios. Y no estoy hablando de los privilegios de los políticos mexicanos, estoy hablando de los privilegios de los reyes, de los príncipes, de todas las élites mundiales, pero pues nunca se les van a acabar porque ya tienen tanto dinero que no van a tener que dar el dinero al pueblo, simplemente la cuestión que se pide y que lo está haciendo López Obrador con una magnífica ejemplaridad, yo creo, ¿no? Es tratar de balancear y repartir. Aquí me van a criticar, van a decir que soy un pinche chairo, que me digan, no me importa, porque saben que es verdad, nomás que como les pagan por decir eso, pero bueno, sabemos que el presupuesto, el uso del presupuesto, el uso de tantos recursos que se habían robado antes para hacer negocio de ellos ya no está en sus manos, por eso están tan enojados, por eso los medios noticiosos los convencionales están tan enojados que no les toca el chayote, por eso los ricos, los empresarios
quieren estar tan enojados y están tan encabronados, pues porque el mismo dueño de la Coca-Cola debe estar preocupadísimo y encabronado porque la gente ya se dio cuenta que la Coca-Cola es un veneno y que el mismo Ronaldo ya la rechazó, entonces están enojados por eso, están preocupados de que el mundo tenga a bien pensar y tenga a bien tener una opinión un poco más, con mucho más sentido común del que la tenía antes de cuando la televisión comercial manipulaba todo. Entonces, a partir de eso, están muy preocupados. Claro que pueden tener injerencia y pueden haber golpes de Estado, pero el chiste es nosotros como pueblo no, de veras, no bajar la guardia y estar siempre y ir a la hora de las votaciones. Aquí alguien escribía, sí, y cuando hay en el chat, decían, cuando fue lo de el juicio de los expresidentes, muy poca gente se va a votar. Pues sí, por idiotas, todos los que no se salieron a votar, perdón que se los diga así, pero es que era una oportunidad de oro para poder hacer algo que canalizara esa justicia en México y no lo hicieron. Bueno, y luego la siguiente vez salieron a votar en contra por las circunstancias aquí en esta Ciudad de México, en contra de Morena por la cuestión del accidente del metro, etcétera, etcétera. Pues otro tanto también por cuestiones que son válidas, no digo que no, pero en un momento dado ya la gente no quiere más neoliberalismo, no quiere más esta repartición de riqueza tan injusta y estos robos tan espeluznantes que ha habido no nada más en México, sino en toda Latinoamérica los últimos años, ¿no? Ese colonialismo, ese imperialismo europeo norteamericano que ya no está el horno para esos bollos. Claro. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, voy a hacer una pregunta seguramente fuera de los parámetros actuales. Todo apunta a que Morena, con su candidato o candidata y sus aliados, gane la elección de 2024, pero te pregunto a la luz de lo que está pasando en varios países de Latinoamérica, ¿la izquierda o el movimiento progresista, el obradorismo mexicano, está organizado? ¿Y qué se haría en caso de que la derecha o los intereses contra el obradorismo llegaran al poder en 2024? ¿Cómo analizas esa hipótesis? Híjole, pues primero con mucho susto, después con mucho terror y después con mucha convicción de impedirlo, porque me parecería uno de los escenarios más adversos. Ahora, yo te diría, Julio, que recuerdo muy bien en el 2006, cuando el fraude electoral, teníamos la buena noticia en aquel entonces de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, con quien había una buena comunicación desde los movimientos feministas, y en una celebración de los no me acuerdo cuántos años de no me acuerdo qué organización, estaba Marta Lamas sentadita afuera de la fiesta, porque Marta Lamas siempre iba a las fiestas, pero se sentaba afuera a leer su librito. Entonces me senté afuera con Marta Lamas y le dije, Marta, estoy como muy, o sea, estaba yo muy desesperanzada. Me dijo, mira, ni te claves y ahorita hay que concentrarnos en la Ciudad de México, que es donde se va a poder avanzar, porque a nivel nacional no vamos a poder avanzar en la agenda. Dije, bueno, ok, respiré profundo. Pero en el siguiente sexenio, con el subsecuente fraude y Peña Nieto, pues la esperanza en la ciudad disminuyó de forma considerable y luego a la mitad del sexenio y de ahí para adelante, híjole, era mucha desesperanza. Me acuerdo que no puedo más que retratarlo así, como con mucha desesperanza. Cuando construimos un espectáculo que se llama A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales, que es una recopilación de 5 décadas de historia a partir del 68, a partir de unos personajes, caramba, nos salió un espectáculo en muchos sentidos muy desesperanzador, a excepción del final y a excepción de que ese espectáculo lo estrenamos en agosto del 2018, cuando ya sabíamos las noticias electorales y el triunfo de Andrés Manuel, y ahí recuperamos un montón de esperanza. Entonces, considero que la opción ahorita, es decir, yo no quiero pensar en qué hacer en el 2024 si esa opción ocurre, más bien yo quiero pensar y absolutamente concentrarme en todo mi trabajo para que eso no ocurra. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en mi caso y desde donde estoy, pues trabajar y trabajar lo mejor posible para que la respuesta sea obvia y poner el sentido común por delante y poner el amor por delante y poner la decencia por delante y poner la honestidad por delante y el trabajo. Hay mucho que construir, Julio, hay mucho que seguirnos educando y seguirnos
concentrada. Ahora, sí veo una otra educación política en la gente muy brutal, muy brutalmente distinta de hace 10 años, por ejemplo. La banda está bien politizada, pues, en la calle, en los barrios, etcétera, en las unidades habitacionales, en los mercados. Pues la banda está bien politizada, pues, ¿no? Y pues eso es muy interesante. Um, Ahora, pues hay que poner las barbas a remojar. La derecha está bien organizada, pero pues pasa un poco como cuando ves a Claudio X González, que ves que él está haciendo ya el programa ¿cómo se llama? De lo que tendría que tener el candidato de Va por México, pues, ¿no? Entonces dices, bueno. Sí. Bueno. Muy bien, Ana Francis. Bueno, Fernando Rivera Calderón, vamos con el buenómetro. ¿Cómo ves lo bueno y lo malo de las 3 precandidaturas que están, pues, como que ya muy formalizadas? Las de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto López Hernández y de Marcelo Ebrard. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que están haciendo en este fernandómetro electoral? Oye, pero ya que vas a aplicar el fernandómetro, usa el chango, úsate tu chango, Fernando. Sí. Está bien, traeré al chango para ejemplificar. Bueno, en el caso de los veo, salvo a Adán Augusto, que lo veo un poco más concentrado en su chamba, o a Alejandro Encinas, que ahora muchos, si se han dado cuenta, lo quieren como corcholatear porque dicen que él sí está muy concentrado en su chamba y que siempre agrada ver a un candidato que no se deja seducir tanto por el canto de las sirenas. Pero bueno, yo tanto a Claudia como a Ebrard los veo así como quincones poderosos enfrentándose. Afortunadamente este King Kong tiene 2 cabecitas, entonces podríamos decir que esta es la de Marcelo, que se ve más furioso. Ándale, pues, ¿por qué tiene 2 cabezas? Este es Monreal, ¿no? Mejor. Este es Monreal porque sí está súper enchilado. Este podría ser Marcelo o Claudia, que están como en pie de guerra, llamando a las huestes del morenismo, pero a los demás, porque ya ven que Marcelo pues también tiene mucho jale entre los que no necesariamente son ni obradoristas ni morenistas, y eso pues lo ven como un plus. En cambio, Claudia pues es así ambloísta de hueso colorado, y eso también le llama la atención a muchos, salvo a Monreal, que no le llama la atención nada más que enojarse mucho y ir a entrevistas y juntarse con gente que hace enojar mucho a los que están de este lado. Y bueno, curiosamente aquí también tengo a mis compañeros. Miren, aquí está Horacio, aquí está Ana Francis y aquí está su servidor. Estamos luchando contra este monstruo informativo que, como verán, es demasiado grande, Julio, como para poder asimilarlo tan pronto. Ajá. ¡Cuidado, Horacio! ¡Ah! ¡Ándale! ¿Qué es eso, Horacio? Perdón por la payasada, amigos. Perdónenme ustedes. Está bien, vamos es una artesanía muy bonita que me regalaron. Es un torito. Los cueteros, cuando fui. No me acuerdo dónde fui. Fue de estos regalos maravillosos. Creo que fue en Tultepec, pero está muy bonito. Bueno, vamos ahora con el oraciómetro electoral. ¿Cómo ves a los 3 principales y otros aledaños? Fernando nos mostró ahí los gorilas y figuritas, pero no mostró al Peje Augusto, que es el que anda ahí con una plena identidad. Ahí está ya el Peje Augusto, mira, el Peje Augusto también. Horacio, ¿cómo ves la situación de las precandidaturas? Híjole, pues ahora sí que para mí todavía sigue siendo muy temprano, pero ya les nombran presidentes, ya como ayer Adán Augusto fue nombrado presidente, ya pues la Sheinbaum también, ya Marcelo igual, y bueno, Monreal con sus aspiraciones, pero pues este político para mí que se está clavando la soga, se está, ahorcando con su propia soga, está escupiendo para arriba,
porque el hecho de querer, de presentar un libro de tales, con tantas falsedades como las de Estrada, ahí en el Senado, aunque haya hecho mutis después, pero estar ahí, estar como avalando eso como presidente del Senado, se me hace, y sobre todo por Morena, ¿no? Se me hace pues echarse la cosa, echarle soga al cuello, pero bueno, no sé. Y a mí también, obviamente, me parece muy genuina la pretensión de Gerardo Fernández Noroña como candidato a la presidencia, que no hay que soslayar, ¿no? Y bueno, pues obviamente vuelvo a decir lo mismo, que gane el mejor y el que se lo merezca, ¿no? Y si va a ser una elección interna de un partido como Morena, el cual con la decisión que hubo, con lo que pasó el domingo, con lo que, bueno, yo vi la entrevista que le hiciste a Ackerman, y aparte, pues yo anuncié, sí, dudaba en anunciar, en hacerle publicidad a esto y decir, bueno, pues yo creo que sí es necesario un debate entre las bases de Morena y entre la dirigencia de Morena para poder realmente resarcir todas esas diferencias civilizada y como debe ser, ¿no? Y el problema es que Morena, pues sí ha admitido mucha gente que no tendría por qué estar ahí, y esa gente que sí está ahí porque no tendría que estar, debería en verdad debería ser genuina y plantearse si todos esos expriistas, ya necesitados pues sí, de un albergue y de una plataforma que los lance como políticos para el siguiente sexenio o las siguientes elecciones, van a hacer en verdad un buen papel, o van a seguir con lo mismo de siempre y van a deteriorar a Morena como se deterioró el PRI o se deterioró el PAN también, o el PRD está hecho trizas, pues, ¿no? Y Ujú. ahí es donde yo digo, bueno, ahora sí que dentro de las corcholatas de todos estos, pues no sé, o sea, cada quien que labre su futuro cercano y más y menos cercano con sus acciones, con sus hechos, y bueno, que ahora sí que gane el mejor. Yo Sí. en verdad no tengo ningún favorito porque no tengo por qué tenerlo ahorita. O sea, para mí no hay ninguna razón, porque todavía faltan 2 años y porque todavía no está el presidente agotado en sus posibilidades. Eso déjenlo para Peña Nieto, que se empezó a agotar cuando la Casa Blanca, y ya con Ayotzinapa y ya con todo lo que pasó después con sus gobernadores fallidos, ¿no? Sus jóvenes priistas, gobernadores fallidos maravillosos, pues obviamente Ujú. se desgastó, y la popularidad y no es nada más la popularidad, es cómo se está generando bienestar, cómo se está gobernando, cómo se están haciendo las cosas, independientemente de lo que diga la gente, de todo lo que falta en seguridad, de todo lo que falta en resolver, de que sí faltan muchísimas cosas. Obviamente el país no está peor de Ujú. como pudiera haber estado con otro gobernante de los mismos partidos anteriores, llámese como Claro. se llame. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, hace algunos días estuve en una cena con queridos amigos y amigas y se hizo una discusión fuerte casi al final porque alguien preguntó si en este México machista estaría preparado para una presidenta. Y hubo quien dijo que, que la pregunta en sí misma pues era incorrecta, casi Mm. insolente preguntar si en este México hay las condiciones para una mujer presidenta de la República. La realidad política, ahí está, hay un machismo galopante. ¿Cómo ves esa pregunta y ese planteamiento, Ana Francis? Coincido con el asunto de que la pregunta me parece que ya no ha lugar. Es como a partir de la afirmación de la que parte Guillermo Sheridan, que ya tuvo aquí a bien citar Horacio, de los mexicanos somos esta bola de cosas, ¿no? El mundo es patriarcal, sí, es decir, hay una cosa que hemos nombrado como patriarcado que explica un montón de cosas. Eh, y México es parte del mundo, hasta donde yo me he enterado. Pero sí, me parece que o sea, México está listo de tener una mujer presidenta desde que México tiene presidentes. Punto. Quienes no han estado listos son la bola de machines que lo han impedido, que es bien diferente. Y pues es un momento súper interesante. Los últimos 10, 15 años han sido muy interesantes para las mujeres en la política. Pasa este fenómeno, cuando hay unas poquitas mujeres en la política les cuesta muchísimo trabajo, tienen que ceder en un montón de cosas, tienen que comportarse mucho desde la lógica patriarcal para sobrevivir. Cuando hay unas poquitas más de mujeres, digamos cuando pasamos del 10% al 30%, bueno, hay mucha más fuerza, hay mucha más posibilidad de empezar a hacer otras cosas y de retar al patriarcado.
Ya cuando somos mitad y mitad, ahora sí agárrense, ¿me explico? Ahí es donde empieza verdaderamente una conversación mucho más interesante. Y ya cuando además de ser mitad y mitad, tenemos acceso mitad y mitad al poder real, es decir, hay una igualdad sustantiva, no solamente una igualdad de forma, sino tenemos acceso a los espacios de poder, como está haciendo en este momento, en donde secretarías como la de Economía, como la de Seguridad Ciudadana, como el Banco de México, etcétera, son ocupadas por mujeres. Bueno, ya estamos hablando de poderes reales. Entonces la conversación se pone muchísimo más interesante. La secretaria de Energía, ¿me explico? Entonces, más bien me parece que lo que está quedando muy claro es que hacer política desde el ser mujer eh, implica una serie de responsabilidades, por el momento histórico y que es un gran momento para eso, pues, ¿no? Es un gran momento para eso y que está cambiando un montón la lógica de hacer política. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, entre otros de los ingredientes inquietantes de estas horas políticas, está esta acometida desde el INE y desde el Tribunal Electoral contra quienes en las redes sociales colocan algún tipo de comentarios que a juicio de denunciantes, opositores al obradorismo o a la 4T, en la mayoría de los casos, hacen que haya pues acciones de acoso, de intimidación, de simplemente de tratar de llevar a instancias de litigio estos temas. Ayer entrevisté a la diputada federal Andrea Chávez y me parece pues espeluznante que traten de inhabilitarla políticamente por un tuit en el cual informaba de lo que dijo una diputada en una reunión de trabajo. Pero de pronto pareciera, no sé cómo lo veas tú, Fernando, que a la toxicidad creciente que hay en las redes sociales, ahora se ha volcado un intento por acallar esas voces favorables a la 4T en las redes sociales, Fernando. Es un delirio verdaderamente y un despropósito que en medio de pues del debate tan incendiario que hay en este momento, el INE sea justamente quien toma esta pésima iniciativa. No le veo por ningún lado el sentido y lo veo más bien como patadas de ahogado de un instituto que se encuentra acorralado por sí mismo, porque pues en el INE acusan mucho que el presidente quiere destruirlos y que la 4T no quiere la democracia. No, creo que queda muy claro y hay un montón de evidencias de muchos tipos y en muchos niveles, pues del despotismo que tienen los consejeros del INE, de las formitas tan extrañas que tienen de hacer política, que aunque a ellos les parezcan normales y obligadas, como dice Lorenzo después de que escuchamos los audios con Alito, ¿no? Ahí pues hermaneándose como Loreto y Broso, parece que hermanearse es lo de hoy entre esa banda, y creo que se va quedando sin defensa el INE. Y con estos actos, ellos que son los grandes defensores de la democracia y de la libertad de expresión, perdón, o sea, pues, ¿qué están haciendo? Me extraña que siendo tan grandes simuladores, en este caso, hayan perdido toda prudencia, todo pudor, y en realidad, pues, están actuando contra sí mismos, ¿no? Podrán tratar de censurar, de castigar a algunas voces importantes, pero en realidad se están mordiendo la cola y pues todos estamos siendo testigos de este muy, muy vergonzoso y lamentable episodio. Gracias, Fernando Rivera. Vamos acercándonos ya a la parte final del programa, pero tenemos espacio para lo que luego acostumbramos de estas postrecitos en los cuales pues podemos abordar el tema que deseemos. Horacio Franco, ¿qué nos platicas? ¿Qué tema nos está quedando pendiente que quisieras abordar? Pues esto de la oposición que dice que López Obrador es un dictador, cuando los que son unos dictadores se quieren portar como tal son ellos, ¿no? Esta represión, cállate el hocico a gente como Alina Duarte, bueno, Sí.
No, no, es verdaderamente a Jucal Solano, o sea, son gente joven que además está empezando realmente a perfilarse como muy buenas periodistas, como muy buena gente que se está preparando además para ser muy buena, y obviamente Andrea Chávez, que es una muchacha totalmente consumada como vocera, como vocera del pueblo, que está empezando también como legisladora, pero que es una gente de primera. ¿Cómo se pueden atrever? Además, los argumentos, ¿no? O sea, el tuit de Andrea Chávez que es cierto, o sea, y luego la respuesta de este hombre de Sin Línea MX, ¿no? Eric Gutiérrez. Sí, Eric, exactamente, de Gutiérrez. La respuesta, pues sí, y yo toda mi vida lo he dicho y a mí no me han reprimido en nada y no me han mandado citatorios. Si me mandan un citatorio, verdaderamente, o sea, de veras, va a ser ridículo. Y siempre lo he dicho, desde los tiempos de Fox y de Calderón y de Peña, a toda la infraestructura gubernamental y a toda la infraestructura de negocios, a los hombres del poder y a toda la gente que está encumbrada en este país, le ha convenido tener un pueblo ignorante y le ha convenido tener un pueblo manipulado por esa ignorancia. Y luego que no me venga con cuentos Guillermo Sheridan, que el mexicano es así nada más además que no es cierto, porque todos esos atributos, como dije hace ratito, no son exclusivos de los mexicanos. O sea, el mexicano borracho, hijo en verdad, o sea, los finlandeses y los rusos, o los suecos, por favor, ¿no? Los ingleses, que no me digan, o sea, que no me venga a decir, o sea, que no venga a utilizar esos argumentos, Sheridan, de veras como si fueran verdaderos. Dices, ¿en qué país vives? ¿En qué planeta te has desarrollado que no ves que todas estas cuestiones que estás diciendo son verdaderamente una declaratoria de un verdadero facho? Literal, ¿no? Y con eso concluyo, porque en verdad ya no puedo decir más. Horacio, gracias. Ana Francis Moore, postrecito, lo que desees añadir a esta mesa espléndida. Fíjate que el día de hoy se ha clausurado el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que es una especie de parlamento abierto que se arma y que se invita a sociedad civil a jugar al Parlamento. Y ahorita se va a clausurar el Parlamento LGBTIQ+. Sí, son espacios como muy interesantes en donde la sociedad civil, insisto, juega a ser parlamentario por unos meses y básicamente saca de su ronco pecho todo aquello que tiene que salir porque su pecho no es bodega, y tratan de convertirlo en propuestas legislativas que eventualmente sería nuestro trabajo retomar y llevar al cauce correspondiente. Pero más allá de eso, es súper interesante el ejercicio de conversación, es decir, el ejercicio de conversación que se tiene que armar entre las personas participantes, en donde se tienen que poner de acuerdo en un espacio parlamentario como este. Pues no importa si gritas más, no importa si pataleas más, no importa si insultas más, porque eres un voto de 66, como es el caso del Congreso, pues, ¿no? Y el cómo se construyen, o sea, además tienes que construir consensos de volada, porque dura 3 meses o 6 meses, etcétera. Tienes que construir alianzas de volada, en fin, son ejercicios ciudadanos súper interesantes. Yo sé que el canal del Congreso no está entre sus favoritos para consultar, pero échenle un ojo porque luego justo lo que sale ahí, que es bien interesante, es pues lo que piensa la banda, ¿no? Oye, Ana Francis, es que a fin de cuentas, ¿qué opinas? A veces nos gusta ya lo traducido, ya lo digerido, ya, lo más tienen ligerito, razón. ¿no? Tienen razón, a mí me gustaría como, o sea, ven visto que yo mucho en redes sociales del trabajo legislativo que hago y eso, pues hago mis videos explicativos, mis infografías, etcétera, para traducir en cristiano común este mamotreto que luego es así de... ¿eh? Ahora he comprendido que hay una parte de la liturgia legislativa que sirve para alejar un poco la brutalidad, que la brutalidad siempre está así, como que sale, como que nos sale muy facilita, así, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues sí, también es parte como del asunto. Uy, se nos fue. Se salió. No. Se salió. Se fue. Bueno, te quedan 2 minutitos, Fernando Rivera Calderón, para tu postre en esta parte y luego que despidamos al Canal 22. Si quieres, quedan 2 o 4 los minutos que quieras. Muy Fernando. bien, y esperemos que Ana regrese del más allá donde se fue. Bueno, pues yo nada más hablar un poco de 2 episodios de la comedia, ya como me corresponde ese asunto por ser parte de Operación Mamut. Pues esta semana me tocó ver 2 episodios muy lamentables. Uno en El privilegio de mandar, que hace Televisa,
donde de la manera más vulgar se plagian un sketch de Operación Mamut que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo con el doctor Claudio Stein, que interpreto yo, y con mi fiel Igor, que estamos en un laboratorio viendo cómo destruir la 4T y creando a nuestro candidato perfecto. Bueno, pues hubo un plagio tremendo que, bueno, dice Jairo Calixto que es un homenaje, y así lo queremos ver, pero siempre llama la atención. Y el otro, sin duda, el sketch de Carlos Loretti Broso, que ya uno ya no sabe quién adopta el papel de qué en esos sketches, pero que sí me parece que pues hay mucho dispendio, hay manipulación, hay desinformación, pero no hay sentido del humor, y más allá de lo que podamos debatir, no hay sentido del humor, Julio, Horacio y Ana, porque se están burlando de la tragedia, están usando elementos de una tragedia que cuesta vidas y que causa muertes como un elemento de su chiste. Y yo creo que quienes hacemos comedia en este país, o por lo menos comedia con sentido humano, comedia seria, sabemos que no podemos utilizar a las víctimas o a estos elementos de la violencia más cruda y radical como un elemento de comedia. Es una absoluta falta de ética y de empatía con las personas. No me pareció en absoluto gracioso y me pareció torcidito, ¿no? Para las personas que creen que eso puede causarle gracia a alguien. Bien, pues llegamos, pero puntualazos a nuestra cita Puntualazos. para despedir al Canal 22. Gracias, no, Gracias. para entrar, para despedir esta transmisión, entra a Canal 22. Adiós en esta mesa del más allá. Allí están con todas estas, y falta la artesanía de Horacio, que también por ahí está. ¡Ey, ey, ey! Muy bien, muchas gracias, Canal 22. Bien, pues todavía nos quedan algunos minutitos. Horacio, ¿qué opinas sobre, vamos a cerrar un poquito con lo que habíamos iniciado, con esta serie de Netflix relacionada con el caso Vallarta Cassés? Probablemente no la hayas visto, pero de lo que hayas leído, Horacio. No, bueno, es lamentable que este hombre siga en la cárcel, ¿no? Y aparte, pues el sistema de justicia y esta ley que se quiere aprobar, que critica tanto el presidente, que dice no estoy de acuerdo con él, esta ley de la ¿cómo se llama? La prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que, híjole, obviamente es que no es el problema la prisión preventiva oficiosa o no, o cualquier tipo de reclusión o cualquier tipo de juicio. El problema son los jueces, lo que yo siempre he sostenido en este país, el sistema judicial está podrido, está verdaderamente por los suelos, o sea, en su mayoría. Se habrá jueces muy buenos a los que defiende el presidente, pero hay otros que, cuidado, hay otros que, ¿por qué no están en la cárcel esos jueces? Lo mismo lo dijo él, ¿por qué no están en la cárcel jueces que de veras están haciéndole un daño enorme a la justicia en México? No más, Claro. no más digo eso, o sea, ya con eso te digo todo. Digo, obviamente, todos los pormenores de la serie que habrá que ver y que habrá que analizar, y que pues las dificultades con las que se vio el autor, el productor para hacer la serie y todo, a mí se me hacen, obviamente, pues sí, no es nada fácil hacer una serie sobre una cosa que está latente y todavía Claro. es producto de las ofensas de la justicia en México, porque son ofensas, la justicia nos ofende a los mexicanos, el sistema de justicia que tenemos, pero evidentemente, pues habrá que ver cuál es el desenlace, al igual que con Ayotzinapa, al igual que con la guardería ABC, al igual que con todas las injusticias que se han cometido en este país. Y ya nada más cierro con una breve invitación. Mañana tengo una conferencia en Los Pinos, a las 4 y a las 6 un concierto, precisamente en una hermanación muy chistosa, muy padre, no es chistosa, es padrísima y es real, de hermanar la música del son jarocho y el son huasteco, sobre todo el son jarocho con la música barroca, que tienen muchas similitudes. Mañana vamos a hacer un concierto con colegas maravillosos a las 6 de la tarde, entrada libre ahí en la Sala Miguel Alemán en Los Pinos. Muy bien, gracias, Horacio. Ya estamos en el final del programa. Ana Francis dice aquí un tuitero, dice Rafael Gómez, dice: mi generación habla del Monsi y mis hijos hablarán de Fernando Rivera Calderón. ¿Cómo lo ves? ¡Wow! ¿Es el nuevo Monsi, Ana Francis? No, ¿sabes qué? Sí no estoy de acuerdo en que le digan esas cosas, porque de por sí el güey es súper alzado. ¿De veras? Es súper subido. Míralo, ve. Pues o sea, ya se le trepa el chango, le trepa el chango, Julio, míralo. No va a ser, entonces va a ser Mamonsi. Mamonsi. Entonces, sí, por favor, Ándale, Horacio. pido a la gente por internet, no hagan eso, porque mírenlo, de por sí.
Bueno, Ya que el privilegio de mandar, ¿cómo se llama la mamarrachada sí, esta? el privilegio de mandar. Ya les están copiando los sketches, entonces, mira, más se les trepa. Se les trepa, Julio. No sabe, este señor no sabe manejar la fama. Fernando Rivera Calderón, para hechos ya en la parte final del programa, por favor, defiéndase o acepte las imputaciones. No, acepto las imputaciones, estoy imputadísimo con el chango. Ya se le trepó el chango. En la cabeza se me trepó y ahora para que se me baje, a ver cómo le hacen amigos, al fin que ya me conocen. ¿Quién lo va a aguantar a Fernando Rivera? Bueno, pues muchas gracias a los tres. Gracias, Muchas Horacio gracias. Franco, buenas tardes. Gracias, Ana, Fernando, gracias. Hasta luego, amigos. Adiós. Gracias, muy amables, gracias.